Reciban todos un cordial saludo. Para nosotros es una bendición saber que ustedes se están conectando a esta transmisión. Queremos invitarlos a las diferentes actividades que realizaremos durante esta semana. Tenemos tiempos de oración a las 7:30 por Facebook, de lunes a jueves. El viernes es un servicio, ojalá en familia, por Zoom. Tenemos el miércoles nuestro ayuno a las 10 de la mañana presencial, a las 10:30 en la transmisión también por Zoom. Los sábados nos reunimos en los grupos familiares o grupos de fe. Hay grupos de jóvenes, de adultos, de parejas, al cual quisiéramos que te vincularas. Así que si deseas hacerlo, escríbelo en el chat de esta transmisión para poder comunicarnos contigo. Y los domingos tenemos servicio a las 8 y a las 10 de la mañana de manera presencial. Así que deseamos que hagas parte de ellos porque es hecho para ti, porque sabemos que Dios quiere hablar a tu corazón y tener encuentros especiales contigo. Vamos a iniciar la palabra del día de hoy dando la continuidad a la temática que hemos venido desarrollando durante este mes. Esta temática es el compañerismo, que lleva en sí la marca de la unidad, la marca del amor, la marca de las relaciones significativas. El viernes, precisamente, estuvimos hablando de un tema bien especial y quiero empezar como en la continuación de este mensaje. Y es precisamente recordar cuán importante es para Jesús la unidad. ¿Por qué? Porque Él incluyó esa petición aún en las oraciones, las últimas oraciones que quedaron registradas que hizo Él al Padre. Allí estaba Jesús diciendo que sean uno, como tú y yo somos uno, dándole un valor trascendental a la unidad. Y es que el compañerismo despierta y debe ser basado precisamente en la unidad. Entonces, en este día queremos ver cómo crecemos en unidad. ¿Qué elementos son necesarios, son importantes precisamente para eso? Para poder avanzar en ese compañerismo. Y en primera instancia es que estuvimos hablando y al cual queremos hacer referencia el día de hoy también. Y es que necesitamos entender que el reflejo de la presencia de Dios en nosotros, que la palabra lo llama gloria, es dado para la iglesia, es dado para aquellos que vamos conociendo al Señor. ¿Para qué? Para que seamos uno. Leamos lo que dice Juan 17:22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. En el Nuevo Testamento, esta palabra significa precisamente brillo, resplandor, como la evidencia de la presencia de Dios en cada uno. Y allí es donde nosotros nos damos cuenta del propósito específico por el cual Dios permite que se vea reflejada ese esplendor, ese reflejo, ese brillo, esa presencia. Y el propósito que lo define ahí, que es para que seamos uno. Y ese uno no es el número. El uno es precisamente una condición, el que podamos estar unidos, ¿sí? Y la palabra menciona que esa unidad no es meramente yo con mi hermano, que hay una perfecta unidad en la cual están vinculados el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y cada persona, y por ende tú en medio de esta unidad. Entonces, necesitamos comprender que el deseo de Dios y por la razón por la cual Él derramó esa gloria sobre nosotros es para que seamos uno. Si tenemos esa gloria en medio de nosotros, es porque Dios desea la unidad en medio de nosotros. Y allí toma más sentido y también despierta una responsabilidad para mí y una responsabilidad para todos aquellos que hacen parte de esa unidad.
Entonces, deseamos tener esa perfecta unidad, donde está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tú y yo. Y todos aquellos que también creerán por la palabra que tú y yo les hablemos, porque a ellos los incluye este pasaje cuando leemos el versículo o el capítulo completo. Pablo también se une al mismo sentir, a la misma perspectiva de Jesús que mencionamos anteriormente. Y él lo hace a través de los escritos en la carta que le hizo a los filipenses. Entonces, leamos en primera instancia esta primera parte. Dice Filipenses 2, del 1 al 2. Lo que les escribo los anima en Cristo. ¿Quieren consolarme mostrándome cuánto me aman? ¿Compartimos el mismo espíritu? ¿Me tienen verdadero afecto y compasión? Entonces voy a pedirles algo que me haría completamente feliz. Tengan la misma manera de pensar, el mismo amor y las mismas metas. Allí Pablo nos comparte entonces lo mismo que Jesús estaba haciendo en la oración. Deseo que sean uno. Háganme completamente feliz teniendo un mismo pensamiento. Y ese se convierte en el segundo aspecto que nos va a ayudar a crecer en unidad. Entender que necesitamos desarrollar una misma manera de pensar. Y resulta que comúnmente este pasaje lo leemos en la versión Reina Valera, donde dice que tengamos el mismo sentir. Cuando vamos a los textos, a los primeros textos, podemos encontrar que la palabra usada no es meramente sentir, es la palabra pensar. Y ahí yo creo que Dios se salvaguarda, porque si lo hubiera dejado a nuestro sentir, entonces daríamos paso al depende. Al depende, es que este me cae bien, es que este no me gusta cómo habla, es que el temperamento de él no tiene mucha afinidad con el mío. Entonces, podríamos clasificar quiénes sí y quiénes no. Pero cuando dice que tengamos el mismo pensar, ahí nos está uniendo de alguna manera en algo mucho más objetivo. Y este objetivo precisamente busca que podamos compartir aún a pesar de las diferencias. Entonces, Pablo, en medio de este pasaje de Filipenses 2, si tienes la posibilidad luego de leerlo completo en tu casa, verás que vas a seguir descubriendo grandes verdades en medio de este escrito. Pero aquí, en medio del pasaje que estamos leyendo, descubrimos que Pablo nos muestra un panorama un poquito más amplio de qué es eso de tener una misma manera de pensar, un mismo pensamiento. Y él empieza a decir que necesitamos tener el mismo amor. Necesitamos desarrollar la unidad que produce el amor. En 1 Corintios él también habla y dice que habla acerca de todos los dones. ¿Sí? Y cuando termina de hablar de los dones, dice que hay algo más excelente. Y ahí empieza ese tan conocido y tan precioso pasaje de 1 Corintios 13, donde empieza a desarrollar todas las características, toda la manera en que se manifiesta el amor. Y allí empezamos a descubrir que el amor tiene que ver con esa misma manera de pensar que quiere Dios que desarrollemos, que despierta la unidad, que nos hace crecer como un solo cuerpo. Entonces, ese amor es necesario que lo desarrollemos, que aprendamos a amar como Jesús nos ha amado, para que de esa manera podamos alinearnos, engranarnos los unos a los otros en medio de nuestras vivencias, en medio de las diferentes circunstancias. También dice que después de que dice tengan una misma manera de pensar, dice pónganse de acuerdo.
Cuando en esta versión, cuando habla de ponerse de acuerdo, obviamente está reflejando diferencias. Y son las diferencias que encontramos en nuestras relaciones familiares, interpersonales, laborales, etc. Y allí necesitamos abrirnos al diálogo, abrirnos a escuchar, abrirnos a no solamente desear que me escuchen, a estar dispuesto a escuchar para poder entender antes que para poder responder o para poder refutar o para implementar mi punto de vista y mi idea por encima de los demás. Ponernos de acuerdo va mucho más allá, requiere empatía, requiere el desear mantener la unidad. Por eso Pablo dice, tengan un mismo pensamiento, un pensamiento que logra puntos de acuerdo, que logra encontrar esas ideas donde podemos construir juntos, porque es posible construir en medio de la diferencia. ¿Por qué? Porque aún las diferencias hacen que seamos completos, que podamos llegar mucho más lejos, que logremos mayores metas. También dice en el pasaje que leímos anteriormente, trabajando juntos en un mismo sentir, trabajando juntos a causa de un mismo pensar. Recordemos que la palabra que se usa es el pensar. Y también teniendo un mismo propósito. Un mismo propósito, en otra versión dice unas mismas metas. Es necesario que nos pongamos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Y la palabra nos da un camino frente a ello, nos da propósitos comunes. Una de las cosas es que el mundo entero pueda conocer a Jesús. Y parte de la manera en que Dios quiere darse a conocer es a través de nosotros, a través de la unidad de nosotros, a través del buen uso. Déjenme por favor usar esa palabra, del buen uso de esa gloria que mencionábamos en nuestro primer aspecto. Esa gloria que busca que seamos uno, que fue puesta en nosotros para ser uno, porque en esa unidad dice la palabra que conocerán que Jesús fue enviado. Conocerán el amor de Jesús, conocerán que el mensaje de Jesús es real. Entonces tenemos una gran responsabilidad al querer desarrollar lo que la palabra nos dice hoy. Necesitamos entender que requerimos interesarnos por desarrollar una misma manera de pensar. No quiere decir que no tengamos diferencias en algunas temáticas, en las perspectivas, en la manera en que leemos el contexto, en la manera que vemos la política. No, va a ser natural que veamos las cosas de maneras diferentes, pero como lo mencionábamos ahorita, podemos ponernos de acuerdo. Y esas cosas que son secundarias, no permitir que nos dividan, no permitir que esas ideas o esas creencias que no son radicalmente esenciales, no permitir que nos separen o que queramos ya no ser parte de. Porque necesitamos aprender que el amor me lleva a esa comprensión, a esa tolerancia, ¿sí? Frente a la perspectiva del otro. Ahora, la palabra cuando dice que nos pongamos de acuerdo me hace acordar también de ese otro pasaje que dice, andarán juntos si no se pusieren de acuerdo. No hay forma de que caminemos juntos si no hay acuerdo. Por eso Pablo dice que ojalá háganme feliz teniendo una misma manera de pensar. Pero allí también sigue desarrollando esta idea en Filipenses 2:3. Leámoslo juntos. Dice, no hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importante que sí mismo. Entonces, ¿cómo más se refleja esa manera de cultivar esa unidad, esa amistad, ese compañerismo? Pues no haciendo las cosas para que me vean, no haciendo las cosas para sobresalir por encima del otro, por orgullo, por vanagloria. Y la palabra dice,
Todos esos aspectos no construyen la unidad. Al contrario, hacen que haya separaciones, rupturas. Por ende, dice, considera al otro como mejor que tú. Yo debo considerar al otro mejor que yo. Entonces, allí es donde decimos, bueno, mejor, claro, porque aunque no sea mejor en algunas cosas, sí, sí es mejor en otras, porque cada uno tiene habilidades, destrezas, talentos, dones de parte del Señor diferentes. Pero es necesario que logremos ver el gran valor que tiene el otro, precisamente para no estar compitiendo con él, para no estar queriendo estar por encima, porque eso no construye. Verme como igual a otro. Y en el caso de Dios dice, prefiero que lo veas mejor, porque en esa manera vas a estar más dispuesto a construir relaciones significativas, relaciones saludables. Entonces, ahí es donde también Pablo empieza. Bueno, ¿cuál va a ser el referente? El referente va a ser Jesús. Y esa es la otra manera en que él empieza a explicarnos a nosotros qué es eso de tener la misma manera de pensar. Entonces, Filipenses 2 del 4 al 7 nos va a dar esa otra forma en que podemos desarrollar esa misma manera de pensar. Dice así el versículo, que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Aquí vuelvo entonces a mencionar, sean del mismo pensar, pero no de cualquier pensar. No según fulanito, no según el maestro X, no según el filósofo tal, no. Dice, sean del mismo pensar que Jesucristo, que nos dio parámetros de un nuevo reino de amor, un nuevo reino donde hay perdón, donde hay restauración, donde hay libertad, donde hay ayuda mutua. Un reino diferente. Entonces, allí es donde necesitamos entender lo que nos dice, cómo debe ser esa nueva manera de pensar, esa esa manera de pensar que se articula con el otro, pues como la que tuvo Jesús. Y dice, no busquen su propio bien. Jesús no buscó su propio bien, sino que hizo lo que hizo por un bien común, un bien que nos daría una mejor vida. ¿Por qué? Porque iba a restaurar lo que ya pasó, nos iba a mostrar su amor a través del perdón y nos iba a llevar a caminar libres de la culpa y libres de todo lo que nos ataba al pasado que no construía. Y al contrario, nos abre una plataforma para una relación con Él y una eternidad que empieza desde ya y ahora. ¿Sí? Para poder vivir con Jesús en una relación íntima y personal con Él y que esa relación se refleje en nuestras relaciones con los demás. Entonces, ahí dice, no buscando el bien propio, sino también hay otras versiones. Es decir, no te olvides de ti, sino que así como te amas a ti mismo, ames al otro, que así como buscas el bien tuyo, también te preocupes por la necesidad y el bien del otro. Entonces, aquí también nos decía que tengamos claro, que Jesús tenía claro que Él era Dios, tenía su gloria y su poder. Pero Él dijo, no me voy a aferrar a eso. No lo voy a tener como lo máximo y como lo que no puedo soltar, sino al contrario. Dijo, ¿me puedo despojar de ello? Sí, me puedo despojar por ello, porque tengo un objetivo de amor que cumplir. Y allí es donde dice que se hizo hombre y que llegó a ser como uno de los criminales. Fue obediente hasta la muerte y a una muerte vil. ¿Por qué? Porque era una muerte que lo acusaba de ser igual a los criminales cuando él ni siquiera había cometido pecado.
Dice la palabra que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y estaba muriendo como cualquier pecador. ¿Pero por qué? Porque tenía un propósito redentor para ti y para mí. Así que es necesario que entendamos que requerimos a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Requerimos entender cómo piensa Jesús y relacionarnos cada día más con Él para poder tener el mismo pensamiento que tenía Jesús y encontrarnos con el otro de esa misma manera. Entonces, ¿será necesario que salgamos de nuestra comodidad? Sí, como lo veíamos también el domingo pasado en nuestra prédica. Incomodarnos, sí, va a ser necesario. Porque en esa incomodidad muchas veces el otro verá la gloria de Dios. Esa gloria que mencionamos que nos fue dada para ser uno. Allí se va a poder experimentar el amor de Dios. Va a ser necesario que añadamos al yo necesito a ¿qué necesitas? Va a ser necesario tener constantemente esas dos premisas de manera muy pendiente en nuestra manera de hablar, pensar y vivir. ¿Por qué? Porque solo de esta manera nos apropiaremos de la manera de pensar de Jesús. Y también añadir al yo en nosotros. Y que el nosotros sea lo que más nos motive. Porque la oración de Jesús también decía que sean uno. Y Efesios 4, 15, 16 nos ilustra de una manera clara también este aspecto para que nosotros podamos aplicarlo. Dice así: vivamos en cambio con autenticidad en el amor y esforcémonos por crecer en todo. Puesta la mira en aquel que es la cabeza, Cristo. Él es quien hace que el cuerpo entero, bien ensamblado y unido mediante el conjunto de ligamentos que lo alimentan según la actividad propia de cada miembro, vaya creciendo como cuerpo, de tal modo que se construya a sí mismo en el amor. Qué bello pasaje, porque este pasaje nos ayuda a comprender por qué la unidad del cuerpo se requiere porque por el ejercicio de los dones, de los talentos de cada uno de nosotros en particular, no crecerá cada miembro solamente, sino crecerá en armonía el cuerpo. Por eso es necesario que nosotros sigamos cultivando el amor, sigamos cultivando esa relación con el Señor para que la manera de Jesús se manifieste en nuestras relaciones y podamos seguir creciendo en la unidad a través del amor, como lo dice tan claramente este pasaje. Imagínate que me creciera más el cuerpo, el dedo, que cualquier otra parte del cuerpo, que creciera de manera aislada, como desarticulada. Pues se notaría que algo está pasando, que algo que no es normal está pasando. Dios no quiere que crezcamos como miembros meramente, porque estaríamos creciendo anormalmente. Quiere que crezcamos conjuntamente como lo que somos, su cuerpo. Y el pasaje nos mencionaba, Él es la cabeza. Nosotros somos ese cuerpo. Y el cuerpo es la iglesia. La iglesia. Esa figura tan hermosa que para nosotros va siendo más conocida, pero que requiere mantener la esencia. ¿Y cuál es la esencia? Precisamente en entender que somos parte de Él, que Él está en nosotros, que el mismo Padre también está en nosotros, para que seamos uno. Así que concluyamos recordando estas dos verdades que se necesita que se conviertan en algo práctico. Y es que el reflejo de la presencia de Dios, ese brillo de su amor, ese brillo de su presencia en nosotros, se ha sido dada a ti y a mí, a nosotros. ¿Para qué? Para que seamos uno. Porque en esa unidad Cristo será conocido.
El amor de Dios será manifestado. Y 2, necesitamos tener una misma manera de pensar, tal cual como la de Jesús, para poder cultivar esa unidad, que es el clamor de Jesús, el deseo profundo de su corazón. Así que oremos en esta hora y permitamos al Señor que nos guíe a estas grandes verdades que cultivan la unidad, que nos ayudan a crecer en unidad. Precioso Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que no estás solamente para llenar nuestro corazón, sino para que seamos uno y en esa unidad tú seas conocido. Llévanos a entender y a darle la importancia a esa presencia tuya, no solamente en nosotros mismos, sino en nosotros como uno. Padre, ayúdanos a desarrollar esa misma manera de pensar que cultiva la unidad, esa que pone al otro en la misma medida, Señor, que nosotros mismos, esa unidad de pensamiento que se cultiva a través del amor, de darle valor al otro, de ver al otro aún superior a nosotros mismos, de buscar el bien, no solamente el propio, sino el bien del otro, Señor. Ayúdanos a comprender que cada uno de estos elementos permitirá que desarrollemos la misma manera de pensar que tuvo Cristo y que nos hará ver como uno de tus discípulos y a desarrollar la unidad que anhelas tan profundamente en ver en tu cuerpo. Queremos ser ese reflejo. Ayúdanos a desarrollarlo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Deseo que esta palabra siga retumbando en tu mente y en tu corazón, así como lo ha estado todos estos días en el mío propio, y que puedas bendecir a otros haciendo carne esta palabra en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga grandemente. Queremos invitarlos a una actividad especial para mujeres este 25 de septiembre a las 8 de la mañana. Este día es un sábado para que participes, invites a más mujeres en la comunidad Osana, carrera 26, número 6346. Te estaremos esperando.